amigos, ¿cómo están? El día de hoy estoy en el Museo Nacional de las Intervenciones y vamos a asistir a una exposición temporal que se llama Mexímoron, y lo más interesante es que vamos a tener una visita guiada y nos las va a dar el propio artista, ya que se trata de una exposición de arte contemporáneo. Así es que veamos de qué se trata. Acompáñame. Les recomiendo que para que puedan disfrutar mejor la exposición de Mexímoron, suban al segundo piso y visiten la sala de la intervención de Estados Unidos y México, o la guerra de México y Estados Unidos, para que sí puedan tener un poco más de contexto y puedan entender muchísimo mejor la exposición. De hecho, por eso ahorita en nuestra visita guiada vamos a ir a esa sala y ahí les voy a platicar un poco de qué se trata. La intervención norteamericana inició en 1846 con la anexión de Texas a Estados Unidos y básicamente por la visión expansionista de nuestro país vecino. Se combatieron muchas batallas, pero también muchas se perdieron. Era una pelea desigual, ya que Estados Unidos tenía un ejército mejor preparado y mucho más recursos que nosotros. Una batalla memorable fue la batalla de Churubusco. Nuestros compatriotas tenían muy poco armamento y aún así resistieron hasta el último tiro. Les cuento que esa batalla se llevó a cabo en este museo. Estaban al mando los generales Manuel Rincón y nada más y nada menos que Pedro María Anaya, o mejor conocido como General Anaya. Muchos soldados de Estados Unidos eran de varias nacionalidades, por lo tanto, varios irlandeses desertaron y se pasaron al bando mexicano. Así es, muchos irlandeses defendieron nuestro país y formaron el Batallón de San Patricio. A pesar de la heroica defensa, perdimos la batalla y con ello la guerra. Varios de estos irlandeses murieron y los sobrevivientes fueron capturados por los estadounidenses y fueron condenados a la horca. Otros fueron azotados y marcados con hierro candente en la cara una letra D de desertores. La guerra terminó en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Estados Unidos abandonó México y nosotros perdimos gran parte de nuestro territorio. La exposición Mexímoron toma como referencia estos hechos. Y ahora vamos a la visita guiada. Les presento al artista Balán Bartolomé. Más adelante vamos a platicar con él. Les voy a mostrar algunas obras que me llamaron la atención. Una de ellas es Liberty, Not Freedom. El título es en inglés Liberty, Not Freedom, que significaría, la traducción podría ser libertad no es independencia. Y para mí en estas cosas tan cotidianas se podía hablar justo de una idea como de una guillotina, ¿no? Como esta presión de Estados Unidos hacia el aguacate que representaría a nuestro país, ¿no? Y esta idea como de agresión, de herida sobre nuestra nación. Mala vida. El nombre que los irlandeses le dieron a ese episodio de su vida, de su historia, que es la hormona de papa, se le llamó An Gortamor, que en idioma gaélico significa mala vida. Para ellos ese fue su episodio de la mala vida. Y yo lo que quise es hacer un juego entre la idea de la mala vida y la razón por la que la gente migra, que es pasar a una mejor vida, ¿no? Tener una vida mejor. Que esa sigue siendo la razón por la que la gente se va de sus países. No se va por gusto, se va porque allá van a tener mejores condiciones. Y entonces yo quería pensar que toda esta historia también se puede reducir a un objeto, no a una cosa como una papa, y también a una mazorca, que es lo que a nosotros nos representa, ¿no? La mazorca el maíz no es solo una cosa que comemos diariamente, sino que está metida también en nuestra identidad nacional, ¿no? Medalla conmemorativa del Batallón de San Patricio. En una de sus caras tiene al capitán John Riley dirigiendo a los cañoneros de San Patricio, y en la otra tiene un águila devorando una serpiente, pero en vez de estar sobre una pala, está sobre una cruz gaélica, que es la cruz celta de los irlandeses. Y para mí era muy bonita esta imagen, porque son dos culturas que por alguna razón coinciden en el tiempo con lo del Batallón de San Patricio, pero que también tienen su origen basado en gustos profundos, ¿no? Y en una relación profunda con la tierra, con la naturaleza. Sus dioses tenían mucho que ver con eso. Oxímoron de un patriota.
Yo la mandé a hacer en Chiapas, que es de donde soy, con un herrero de los que hacen las marcas para marcar el ganado. Y entonces lo que le pedí es que pusiera de un lado la letra D, que es la letra del desertor, y por el otro lado la letra P del patriota. Para de alguna manera poder ver que la historia, dependiendo de dónde la mires, te va a decir una cosa diferente y te va a dar una perspectiva distinta. Uno suele estar normalmente de un solo lado. Cuando uno habla con un norteamericano sobre este caso del batallón San Patricio, ellos los ven, verdaderamente se ofenden y los ven como traidores, como desertores. De hecho, a ellos no les enseñan esa historia. A ellos en la escuela lo que les dice la historia oficial en Estados Unidos es que Estados Unidos compró México, no dicen que se metieron. Y por otro lado tenemos la P del patriota. ¿Quién decide y cómo decide? Pocas veces tenemos la oportunidad de verlo por los lados. La historia está compuesta de muchas cosas que pasan en medio. Ahorita se acabó el recorrido guiado y vamos a ir al taller de papas, así es que veamos de qué se trata. En este taller nos enseñaron a hacer sellos con papas. Se ve muy fácil, pero sí se requiere cierta habilidad con las manos. Yo hice un trébol en honor al batallón de San Patricio. Y yo ya hice mi obra de arte. Aquí está. Esta visita estuvo muy padre porque pues pudimos conocer la perspectiva del propio artista, porque pues él nos iba explicando pues sus obras, sus creaciones. Y algo que también se me hizo súper padre fue que yo tuve la oportunidad de platicar con él. Balam, muchísimas gracias por la plática. Él es una persona muy amena, muy agradable, muy sencilla, y esto es lo que él nos cuenta. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Balam Bartolomé. Soy un artista contemporáneo nacido en Chiapas y los quiero invitar a que visiten el Museo de las Intervenciones, donde ahorita estoy presentando una exposición temporal de título Mexímoron, que hace una combinación entre historia y arte para hablar de temas de actualidad y temas que son importantes en este momento de nuestra nación, como son el tema de soberanía, frontera, migración y el término de patria. Lo que yo hice en esta exposición fue intentar combinar objetos pertenecientes al acervo del Museo de las Intervenciones, y en este caso toca particularmente la guerra de 1846, la intervención norteamericana, y la participación que en ella tuvo el batallón de San Patricio, un batallón multicultural formado por soldados de origen irlandés, aunque también había soldados de origen escocés, de origen británico y de origen español. Y a partir de esto yo hago una reflexión acerca de lo que representa defender una causa que no es la tuya, que no te pertenece, y de qué manera entre humanos podemos generar vínculos afectivos y vínculos históricos importantes. A mí me interesa hablar de las microhistorias que conforman la historia con mayúsculas, que son las cosas que nos hacen cercana a ella. Bueno, y quiero invitarlos a que vengan al Museo de las Intervenciones. Está en el exconvento de Churubusco, a una cuadra del Metro General Anaya, a visitar la exposición temporal, pero también las áreas del museo, que es bellísimo, el huerto, el jardín. Todos los sábados habrá conversatorios y talleres relacionados con la historia con el tema que se toca, hasta el día 26 de agosto, domingo. Están cordialmente invitados. Así es que ya lo escucharon, vengan a la exposición, denle una oportunidad y cuéntenme qué les pareció. Esta exposición va a estar hasta el 26 de agosto y si quieren conocer otras actividades o talleres, síganme en mis otras redes sociales, sobre todo en Facebook y en Instagram. Subo muchísima más información de otros eventos culturales y de otros museos, y también, por supuesto, sigan al Museo Nacional de las Intervenciones para que no se pierdan ninguno de sus eventos. No se les olvide darle like, compartirlo y sobre todo suscribirse, porque vamos a seguir descubriendo el mundo a través de los museos. Así es que nos vemos muy pronto en una cita en el museo. Adiós.